no sé si mi sermón llamarlo sermón, pero lo siento así como un estudio en cuanto a la sangre de Jesucristo. El Espíritu Santo me ha estado hablando mucho esta semana. Esta oración aparece mucho en mi mente: la sangre de Cristo tiene poder. ¿Cuántos han dicho esta palabra? A ver, diga conmigo: la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Y tengo semanas en mi mente, me duermo y me levanto y como que mi espíritu se queda: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y a veces me despierto y a veces mi esposa dice: ¿a quién estabas reprendiendo si yo estoy a un lado de ti? Y me quedo a veces orando y termino con: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Cristo tiene poder. Y a veces es bueno dormirse orando. Oí un estudio del hermano Gigi Ávila: ¿por qué debes orar antes de dormirte? Y sería bueno que lo escuchen, ahí está en YouTube. ¿Por qué debes orar antes de dormirte? Está muy interesante, está corto su estudio del hermano y es interesante porque a veces tú debes dejarte conectado con el Espíritu, porque a veces el diablo, aunque estés dormido, viene y te molesta y ataca con sueños que traen cosas que no convienen glorificar el nombre del Señor. Así es que es bueno siempre dormirse orando. ¿Cuántos tienen esta costumbre, hermanos? Háganlo siempre, háganlo siempre. Incluso hay un texto que habla de eso, ¿no? Pero mire, la sangre de Cristo tiene poder. Diga conmigo: la sangre de Cristo. Otra vez, hermanos: la sangre de Cristo tiene poder. Sea bendito el nombre del Señor. Vamos a leer Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Verso 12, 13 y 14 voy a leer. Hebreos 9, verso 12, 13 y 14. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerros, rociada a los inmundos, santificaban para la purificación de la carne. Ahora lean conmigo el verso 14, es una pregunta: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? Me gusta esa parte que dice: limpiará. Lean conmigo esa parte como dice: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Otra vez quiero que lean el verso 14. Está haciendo la pregunta en contra a la muerte de los toros y de las ovejas y de los machos cabríos que antes se morían, y a través de esa sangre limpiaban a los impuros para acercarse a Dios, porque antes ofrecían sacrificios para perdón de sus pecados. Entonces, si esa sangre de esos machos, de esos borregos, de esos toros los limpiaba, dice la pregunta: ¿cuánto más? Lean el verso 14. ¿Cuánto más? ¿Qué dice? La sangre de Cristo, amén, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Digan esa parte: limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Y he titulado este sermón: tu conciencia limpia. Digan conmigo: tu conciencia limpia. Limpia. Cuando Jesús, hermanos, anduvo aquí en la tierra, a través de su palabra y a través de sus obras, Él dejó bien claro el poder que Dios le había dado. Él dejó bien claro. Incluso en Lucas 4, quiero ir rapidito allá, ustedes déjense guiar por multimedia. Lucas 4, 14 dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos.
vino a Nazaret, en el verso 16, donde había sido criado. El día de reposo entró en la sinagoga conforme a la costumbre y se levantó a leer. En el verso 17 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiéndolo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito de él. ¿Lo está leyendo conmigo? Donde estaba escrito de él. ¿Qué se había escrito en Isaías de Jesús? Verso 18: y el Espíritu del Señor, ¿qué dice, hermanos? Está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, pero también dice a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos alaban al Señor? Jesús fue claro cuando dijo: y el Espíritu de Dios está sobre mí. Está sobre mí. Él había sido ungido con poder del Espíritu Santo. Por eso, hermanos, confiamos en Él, ¿no es cierto? Por eso nuestra confianza está en Cristo Jesús. Pero quiero hablar un poquito de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario para limpiar vuestras conciencias. Porque el problema del hombre es cómo ser libre de la condenación de su conciencia. Dicen que en los Estados Unidos un pastor estaba predicando bajo la unción del Espíritu y estaba hablando sobre los juicios de Dios. Y en su introducción, cuando él predicaba, les decía a toda su iglesia, a los que le escucharon, que Estados Unidos estaba bajo un juicio porque ellos han matado 57 millones de bebés en abortos. 57 millones de bebés en abortos. Cuando él estaba dando estas estadísticas, dice esta historia, porque es real. Dicen que una mujer que estaba sentada en ese auditorio escuchando a este predicador se levantó así intempestivamente y salió de esa reunión. Ella se fue corriendo al edificio de enfrente y corrió por la calle. Y muchos se preguntaron porque qué había pasado, por qué lo hizo. Y después, cuando hicieron la investigación, se dieron cuenta que la persona que le había traído había dicho que ella había abortado alguna vez un hijo. Y en su conciencia ella sabía que estaba equivocada. Y por lo tanto no tenía paz. No tenía paz, porque ya lo había hecho. Sin embargo, la Biblia dice en Isaías 57, 20 y 21 que los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Y dice ese versículo: no hay paz, dice Dios, no hay paz para el impío. Para el impío. Pero el problema no era, hermanos, que este predicador estaba declarando un juicio sobre su nación por 57 millones de abortos en los Estados Unidos. El problema es que esa mujer no se quedó a escuchar que Dios puede perdonar pecados, que Dios puede limpiar vuestras conciencias de obras muertas. Y así hay mucha gente, hermanos, en ocasiones que su pecado, que cuando uno habla detrás de este púlpito de un pecado, muchas personas se ofenden, muchos se perturban en su conciencia, olvidando que la verdad de Cristo nos hace libres. Que la verdad de Cristo nos hace libres. Él puede perdonar los pecados. Jesús dijo: la sangre de Cristo que se ofreció a sí mismo limpiará vuestras conciencias. Fui a revisar una definición de la conciencia y dicen que la conciencia, esto lo escribió el doctor Timoteo Lin, un pastor chino. Dicen que la conciencia es la facultad del hombre de conocer el bien y el mal.
También dice que la conciencia hablará, sea para premiarte o sea para condenarte. La conciencia nos llena de satisfacción, felicidad o coraje por lo que hemos hecho. La conciencia nos convoca a la barra de la justicia, donde el juicio resuena. Esa conciencia nos declara a veces culpables o libres. Tu conciencia, hermanos, te molesta cuando haces algo mal. Si continúas pecando, tu conciencia se convierte en una acción de culpa continua sobre tu mente. Y la única manera de tener tu conciencia limpia es que sea purgada, purificada, liberada por la sangre de Cristo. Por eso, cuando Pablo escribe a los Hebreos en este capítulo 9, verso 14, cuánto más la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias. Primero, ¿por qué es importante que nuestra conciencia necesite ser limpia? Porque cuando hacemos algo bien, tu conciencia te aprueba. Pero cuando haces algo mal, tu conciencia te acusa. Y mira lo que dice Romanos, por favor, multimedia, me ayudas, en el capítulo 2, en el versículo 15, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus propios razonamientos. La Biblia dice que cuando uno peca, infringe la ley. Cuando uno falla, infringe la ley. Y Juan el apóstol, en una de sus cartas, porque él escribió 3, en primera de Juan 3, versículo 4, dice, todo aquel que comete pecado, ¿cómo dice allí? Infringe. ¿Lo está viendo conmigo? Primera de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, diga conmigo, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, si los mandamientos dados por Dios a Moisés en el Éxodo 20 dice, no hablarás falso testimonio, en otras palabras, no mientas, no digas mentiras. Sabes en tu conciencia que cuando tú y yo decimos una mentira, estamos mal. Nuestra conciencia, cuando infringe la ley, cuando infringe el mandamiento de no mentirás, y mentimos, la conciencia siempre nos dice, estás mal. Sabes que en tu conciencia sabes que estás mal, pero aún así sigues haciendo lo mismo. Esto quiere decir que te niegas a escuchar. Sencillamente, cuando una persona continúa haciendo lo malo, se niega a escuchar. Cuando yo estaba escribiendo esto, hermanos, me detenía tanto tiempo, incluso a llorar y escribir con lágrimas, porque cuando a veces reincidimos en hacer infracciones a la ley, y dice uno, ¿por qué, Señor, volví a fallar? ¿Por qué volví a hacer lo que no te agrada? Hermanos, y cuando el Señor me decía, es que no quieren oír, es que no me quieren oír. ¿Alguna vez has hablado con una persona muchas veces y muchas veces y muchas veces y no te ha escuchado? ¿Qué resuelves cuando una persona no te quiere escuchar? Finalmente, ¿qué resuelves? Ya no te voy a hablar, ya no te voy a decir nada.
Yo no quisiera que un día Dios me dijera: tú ya no me quieres oír, ya no me quieres oír, no voy a hablar más contigo. Porque el único que puede libertar nuestras conciencias de obras muertas es Dios, a través de la sangre de Jesús. Pero si el Espíritu Santo que redarguye, porque es el Espíritu Santo el que nos redarguye. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermanos? Porque cuando fallan, el Espíritu te dice: y lo hiciste mal, lo hiciste mal. A ver, levanten las manos los que sienten esa vocecita. Aleluya, yo pensaba que yo era el único. Ya estaba asustado. Sienten cuando el Espíritu le dice: estás mal, estás mal, estás mal, lo hiciste mal, tienes que cambiar, arrepiéntete. Cuando uno continúa haciendo lo mismo es porque no quiere escuchar. Y mire, cuando una persona no quiere escuchar, trata de escaparse de la voz de su conciencia de diferentes formas. Hay gente, por ejemplo, que toma drogas para no pensar en su maldad. Otros toman alcohol para calmar su mente y no pensar en su pecado. Hay quienes pueden pasar horas y horas jugando juegos de video, perdiendo el tiempo en su computadora, en su móvil, porque no quieren pensar en su pecado. Puedes mantenerte alejado de la iglesia porque no quieres pensar en tu pecado. O puedes mantenerte ocupado, sí, ocupado y ocupado en otras actividades, en la escuela, en el trabajo, para no pensar en tu pecado. ¿Y qué es esto? No es otra cosa más que esconderte de la voz de tu conciencia. Puedes tratar de hacer buenas obras para tratar de callar la voz de la conciencia. Puedes tratar incluso de ayudar a otras personas, dar dinero, ir a dar de comer, yo no sé, ir a la iglesia para tratar de callar tu conciencia. Pero nada de eso puede quitar tu pecado delante de Dios. La Biblia dice que nadie de nosotros, por ser bueno, tratará de ir al cielo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. En Isaías, por favor, capítulo 64, versículo 6. ¿Están conmigo, hermanos? Si bien todos nosotros somos como, ¿qué dice? Suciedad, y todas nuestras justicias, ¿cómo dice allá? Como trapos de inmundicia. Cuando estaba terminando de escribir mi sermón, le dije al Señor: perdóname, Señor, cuando yo confío mucho en mis justicias. Y me trajo tanta convicción esto. Y todavía salí de mi casa diciéndole: Señor, perdóname cuando confío tanto en mis justicias. En decir: yo soy bueno, yo predico, yo no hago nada malo, yo no me meto con nadie. Cuando me apoyo más en mis justicias. O voy a hacer unos cuantos ayunos para sentirme mejor. Eso es confiar en nuestras justicias. O voy a ir al templo a orar para que Dios me perdone. Eso es confiar en nuestras propias justicias. Tengo que hacer esto para recibir un favor de Dios. Nadie puede ir al cielo por sus propias justicias. Nuestras mejores justicias delante de Dios son llamadas ¿cómo? ¿Están aquí, hermanos? Nuestras mejores justicias son llamadas trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque el hacer obras no va a quitar el archivo de mis pecados. El hacer obras, hermanos, no va a quitar tanta historia de mi corazón, porque Dios conoce el corazón. Lean conmigo Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, ¿qué dice ahí, hermanos?
será justificado delante de Él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley no justifica, la ley te revela solo el pecado. Es por eso que necesitamos a Jesús, el Hijo de Dios, para pagar por todos nuestros pecados y limpiar nuestra conciencia. Dice la Biblia que Él dio su sangre para hacer lo que el hombre no puede hacer por sí mismo. Cristo lo puede hacer, ya que solo la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Hay quienes, hermanos, cuando estamos hablando de conciencia, de pecados, de errores, de faltas, hay quienes dicen, bueno, pues yo voy a esconder mi pecado. Porque hay quienes pudiéramos tener pecados secretos. Hay quienes podríamos tener pecados secretos. Pero ¿qué dice la Biblia de los pecados en secreto? Los que nadie conoce. ¿Qué dice la Biblia? Cuando nos escondemos para cometer el pecado. Vamos a Eclesiastés, por favor. Tengo dos citas para esto. Después de Proverbios vas a encontrar Eclesiastés. En el capítulo 12, versículo 14. Léanlo conmigo. No sé si se los puso multimedia aquí. Léanlo conmigo. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. ¿Sabías que un día vamos a dar cuentas a Dios de todo lo bueno y lo malo que hayamos hecho en la tierra? Cuando yo le oí un sermón a Ignacio Zamora, ¿conoces a Ignacio Zamora, Willy? Cuando yo le oí un sermón sobre este pasaje, dije, Dios mío, quisiera saber cómo quitar la página negra de mi vida, porque un día vamos a dar cuenta de todo lo bueno y lo malo. ¿Y sabes cuándo me di cuenta que pude quitar la página negra? Cuando entendí que no soy salvo por mis justicias, sino por la sangre de Jesucristo. Pero hermanos, a veces el hombre puede caminar pensando en la vida, nadie me ve, nadie lo sabe, es mi pecado secreto. A ver, vamos a Lucas. Lucas es un paralelo a este versículo de Eclesiastés. Lucas 12, por favor, verso 2. Lucas 12, 2. Porque no hay nada encubierto, ¿lo está viendo conmigo?, que no haya de descubrirse, ni oculto Dios tenga misericordia. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿De verdad Dios tenga misericordia? Pero menos cuando ocultamos las cosas, siempre buscamos excusas. Cuando cometemos ciertos pecados, siempre estamos tratando de justificarlos. Y yo escucho mucho ese eslogan, esa palabra, cuando alguien se excusa de su pecado, dice, ¿sabe? Pues todos lo hacen. Yo conozco personas peores que yo, así me dicen, y son cristianos. Y van a su iglesia. Y a veces me dicen, ¿y son pastores? Y uno se queda, pues ¿qué se queda callado? ¿Qué va a hacer? Porque buscamos excusarnos oyendo esa voz de la propia conciencia cuando señala a otras personas, y solamente lo hacemos para justificar nuestra acción. Es que yo lo hago porque es natural de mi cuerpo y porque lo siento y me siento bien. Pero hay gente que dice, pero es mi único pecadito, y todas lo llaman así, pecadito, como si fuera algo chiquito, como si fuera insignificante, o si le pusieras un moñito rosa, mi pecadito. Hermanos, cuando la gente dice, todo mundo lo está haciendo, yo no soy tan malo como los otros. Ahora,
Si otros no confían en Dios y no les pasa nada, porque eso también lo he oído. Mire, conozco personas que hacen peores cosas que yo y no les pasa nada. No les pasa nada, porque a mí me tiene que pasar. ¿Por qué? Pero hermanos, cuando esa gente habla así, eso no quita la culpa de su pecado. Y dice la Biblia, vamos a Apocalipsis, lo que dice la Biblia, por favor, hermanos, capítulo 20, versículo 12. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, que dice allá, según sus obras. Esto habla, hermanos, que el que justifiques tu conciencia, el que justifiques tu pecado, no te hará libre de la condenación. Un día dice la Biblia que Él condenará. ¿Y sabes a quién va a condenar? A los que no se encontraron sus nombres en el libro de la vida. Porque en el libro de la vida solamente están los nombres de aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? En el libro de la vida solamente están los nombres de aquellos que han sido lavados con la sangre de Jesucristo. ¿Hay alguien aquí lavado por la sangre de Jesús? ¿Alguien está seguro que Dios limpió sus conciencias? No permitas que el diablo siga perturbando tu vida cuando en Cristo somos verdaderamente libres. Ahora, en el versículo 15 de este mismo capítulo de Apocalipsis 20, dice: y el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿qué dice ahí, hermanos? Fue lanzado al fuego, al lago de fuego. Eso lo dice la palabra de Dios. El libro de la vida tiene los nombres de todos los que tienen sus pecados perdonados. Por ello debemos confiar en Jesús. Pero a veces la conciencia, hermanos, dice otra cosa. La conciencia se niega a escuchar. Yo decía al principio, la conciencia se niega a escuchar. Porque cuando tú reincides en el mismo error, en el mismo pecado, en la misma falla, es que te resistes a escuchar. ¿A escuchar quién? La voz de la justicia, la voz de la verdad, la voz de aquel que dice: yo te puedo hacer libre. Confía en mí. Hermanos, si alguien te dijera: tú vas a ser libre de ese problema que traes, vete y sube esa montaña de rodillas, yo estoy seguro que usted y yo lo subiríamos. Pero no vamos a ser libres por nuestras obras de justicia. Entiéndalo. Cuanto más la sangre de Cristo, que se ofreció a sí mismo. Hermanos, no pongamos en la basura la sangre de Jesús. No pongamos en menos la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar vuestras conciencias de obras muertas. Pero te niegas a escuchar. Te mantienes en tu pecado. Te aferras a tus excusas. Te niegas a confiar en Jesús. Tu archivo de pecados, en lugar de ser perdonado, se está haciendo más largo. Tú acostumbras o te acostumbras a ti mismo. Tu corazón se vuelve como el cemento. Eso también me hizo llorar cuando estaba escribiendo esta parte de mi sermón. Cuando el Señor me decía: tu corazón se vuelve como cemento. Tu conciencia se hace sucia y contaminada. ¿Quién conoce la conciencia, hermanos? Caras vemos, conciencias no sabemos. ¿No es cierto? ¿Quién conoce la conciencia? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué piensas adentro? ¿Tú crees que Dios no sabe lo que tú piensas, lo que yo pienso? ¿Cómo tu conciencia se está endureciendo? Ya no sientes nada por el pecado que estás cometiendo. Ya no sientes dolor.
¿Qué dice Tito? Vamos a Tito. Tito Capotito no es el Tito de la Biblia. El Tito de la Biblia fue un apóstol, no fue Capotito. Mira lo que escribió este Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos, ¿qué más dice? E incrédulos, nada le es puro. Más analice bien esta parte. Oye, es multimedia, Tito 1:16. ¿Tu Biblia no tiene Tito, papá? Ahí está, no se rían, hermanos. Tito 1:16. Aquí está, léanlo conmigo. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos. No, quiero leer el 15, perdón, el 15. Que digo, pues no tengo la misma idea del versículo. El 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que cuando tú le dices, oye, tú estás mal, ellos dicen, yo no estoy mal, yo ni siento que estoy mal. Esos son los que están corrompidos e incrédulos, porque ya lo que es puro para ellos no es ¿qué? Puro. Esto me hace ruido, hermanos, porque yo he oído a incluso miembros de la iglesia que dicen, hermano, para mí no es malo eso. Que Dios guarde nuestra conciencia, hermanos. Y yo no estoy aquí para juzgar a nadie, porque el juicio lo va a hacer Dios. Él va a decir alguna vez que hicimos bien y que hicimos mal. Porque a veces encontramos gente que dice, tú estás mal, y nos mandan al limbo. Bueno, dicen que bueno, el limbo no existe ya, ¿verdad? Gracias a Dios, porque alguien descubrió que no existe el limbo, porque estábamos algunos asustados de caer allá. Pero ya no existe, ya está revelado en la teología que nunca existió ese tal limbo. Pero hermanos, ¿cuántas veces hemos escuchado en casa, hemos escuchado a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestro hermano? Es que para mí no está mal esto. Mira, todas las cosas son puras para los ¿quiénes? Para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento. ¿Cuántos alaban al Señor? Hermanos, en esto el Señor me decía, ¿qué quieres? Que tu conciencia, cuando tú dices que no me es molesto, no me es impuro, ¿qué quieres? Que Dios ya no te moleste tu conciencia. Ya no quieres que Dios redarguya tu conciencia. Eso es lo que estás buscando realmente. Eso es lo que estás buscando, que cada quien vaya. Yo me recuerdo, hermanos, en los 70, una predicadora muy dura en nuestros tiempos era la hermana Catalina González. Yo creo que de aquí quien conoce, hermana Catalina, o conoció, fue mi esposa, o le oyó, pero debes conocerla. Catalina González, hermanos, era una predicadora que cuando venía a las confraternidades nos confrontaba con el pecado, nos mandaba al infierno. Una vez se le ocurrió predicar sobre el hombre muerto, y estaba predicando su sermón, y Dios de repente contrató una funeraria y metieron un cajón muerto. Y dijo, hermanos, voy a parar mi sermón porque un hermano murió y vamos a hacer un momento de silencio por la muerte de este hombre que está en este ataúd. Y todos, ¿quién sería? Porque venía cerrado. Y luego, hermanos, ya dijo, ya habló cosas de esto, dijo, ¿quieren pasar a verlo? Pues todos teníamos curiosidad para saber quién era y veníamos a verlo. Y cuando veníamos a verlo, hermanos, nomás ella dijo, cuando ustedes lo vean, no vayan a decir a nadie quién está allí, para que todos tengan a ver quién es la persona que está allí. Y ¿sabes qué? Venían y estaba un espejo adentro. Así nos enseñaba. Y luego nos decía, ¿a quién vistes?
No, nos confrontaba, nos ponía. Y a veces uno dice en ese tiempo, qué exagerada era. Pero hermanos, si no hubiésemos tenido gente así que nos confrontara, que fuera exagerado, quién sabe hasta dónde nos hubiéramos ido. Porque a veces como que alguien nos marca equilibrio, ¿no es cierto? Nos marcan buenos equilibrios para que no nos perdamos, no nos deslicemos. Aleluya. Yo bendigo a esos padres que todos le dicen a sus hijos, cuidado, no juntes, no subas a nadie en tu carro, ten cuidado, mira que el mal, mira que esto, prevente. Hay padres que siempre le están diciendo a sus hijos, y qué bueno para que el hijo un día reflexione. Aunque a veces nos dicen que exagerado mi papá, que exagerado mi mamá, porque es lo primero que dicen. ¿A ustedes no les dicen? ¿O qué exagerada mi tía? Porque hay tías que son así, ¿verdad? Dios bendiga a esas tías, ¿verdad? Hermanos, tu conciencia se vuelve cemento, tu conciencia sucia y contaminada, decía Tito. Y el Señor me decía, ¿qué quieres? ¿Que tu conciencia no te moleste? ¿Que tu conciencia no te moleste? ¿Sabes cuando una conciencia ya no molesta? ¿Sabes qué significa cuando una conciencia ya no te molesta? Cuando ya no te va a decir, estás mal. ¿Sabes qué pasa con una conciencia que no te molesta? Lo dice Primera de Timoteo. Vamos allá, por favor. Primera de Timoteo 4, versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada. ¿Lo está viendo, hermanos? ¿Teniendo qué? Cauterizada la conciencia. Dios nos guarde. Vamos a buscar el paralelo que es Romanos 1:28, que nos habla un poquito más de conciencias cauterizadas. 1:28 de Romanos. Y como ellos, ¿qué dice? No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Lo está leyendo conmigo? Dios los entregó. ¿Cómo dice allá? A una mente reprobada. No te puede decir nada. Ok, ya no te voy a molestar. Ya no voy a molestar tu conciencia. Yo le decía llorando al Señor cuando estaba escribiendo mi sermón. Le decía, no, Señor, sigue molestando mi conciencia. Sígueme diciendo cuando no hago las cosas bien. Sigue redarguyendo mi corazón cuando me estoy saliendo de la pureza. Hazlo. Vuelve la santidad a mi mente, a mi corazón, a mi alma. Vuelve la justicia. Señor, inquiétame, no me dejes. Haz juicio sobre mí, que mi conciencia no se ponga dura. Yo lloraba esta mañana, hermanos, cuando escribía mi sermón, porque el Señor me decía, ¿no quieres que te moleste más? ¿No quieres que te moleste más? No te voy a molestar. Que tu conciencia se haga como cemento, que se haga dura. Y he conocido mucha gente insensible ya, muy insensible. Sus mentes se corrompieron. Dice la Biblia que Dios los entregó a una mente reprobada. Así lo dice. Dios los entregó a una mente reprobada. Oh, Dios tenga misericordia. Y más, hermanos, porque en todos los medios de comunicación, en redes sociales, todos los que mandan mensajes, todos los espectaculares, todas las promociones, no son otra cosa de una mente reprobada, que nos sacan de las leyes divinas, que nos empujan a la desobediencia, a la anarquía, a decir, tú eres tu propio juez, tú te juzgas. No dejes que esto suceda, hermanos. Hermano, no deje que esto suceda en su vida. Confiemos en Jesús.
Su sangre tiene poder. La sangre de Jesús permanece todavía para siempre. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? ¿Cuánto más la sangre de Cristo limpiará vuestras conciencias? Ahora quiero terminar. ¿Cómo podemos tener una conciencia limpia? Hablé cómo está la conciencia, cómo es la conciencia sucia y cómo se puede ir corrompiendo. Ahora, ¿cómo podemos tener una conciencia limpia? ¿Quieren hacerlo conmigo? Primeramente vamos a leer otra vez Hebreos 9:14. Sea bendito el nombre del Señor. ¿Están aquí, hermanos? Dele la gloria al Señor. Yo no estoy diciendo nada por nadie. No se sientan ofendidos. La palabra del Señor tiene poder para limpiar vuestras conciencias. Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Oh, bendito el Cordero de Cristo. ¿Cuántos alaban a Cristo? Él puede limpiar vuestras conciencias de obras muertas. ¿Sabe cómo podemos limpiar nuestras conciencias? Reconociendo el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y parece, hermanos, tan sencillo esto. Pareciera el ABC. Y el Señor me dijo: escribe el sacrificio y vívelo, predícalo, porque el sacrificio de Cristo es perfecto, es poderoso, no cambia, es inmutable. Su poder es grande. Su poder es lo único que puede libertar las conciencias cautivas. Aleluya. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el sacrificio de Cristo. Hay poder, hermanos. Hay poder. Vamos a Colosenses 1:20. Y por medio de Él, Cristo reconcilió consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y lo dice a finales de versículo: haciendo la paz. O sea, la sangre de Jesucristo nos reconcilia, vuelve a traer la paz de Dios con el hombre. Es por medio de Jesucristo, hermanos. Por su sangre. Vamos a Hebreos otra vez en el capítulo 9, por favor. Ven, Chuy, para que me ayudes, estoy terminando. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos. Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros. Lean conmigo esa parte que dice: sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. Imagínate, hermanos, en el Antiguo Testamento cuando mataban corderos, dicen que en el lugar del sacrificio llegaron a meter millones de corderos, miles. Eso olía, la sangre huele horrible, olía horrible, y entraban con la sangre una vez al año, y entraban una vez al año. Dice la Biblia que Jesús entró una sola vez y para siempre. Una sola vez y para siempre quitó todos los sacrificios, y Él se ofreció como cordero perfecto. Cuando el hombre se ha perdido en el mundo, sin fe y sin esperanza, perdido en el pecado, se oyó una voz en el cielo que dijo: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y Jesús dijo: envíame a mí. Y Él vino, dejó su trono de gloria. Dice que siendo rico se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Él vino, abrió la puerta, abrió el camino para la vida eterna. Él vino a libertar las conciencias cautivas. El hombre no podía ser libre. Cristo nos hace libres.
Cristo nos hace libres, hermanos. Hay poder en la sangre de Jesús. Dios Padre, vamos a Romanos. Dios Padre está satisfecho con lo que hizo Jesús. Y Romanos, en el capítulo 3, versículo 24 al 25, por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia en las concupiscencias de los corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron. Oh, no, 3, ¿verdad? Estoy leyendo 1. 3, 24, perdón. Siendo justificados, aquí está. ¿Qué dice allá? Gratuitamente por su gracia, mediante el sacrificio de Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Sabes qué hizo el Señor? Vamos a suponer, miren, vamos a suponer que este soy yo. Esta hoja de mi vida soy yo. Cuando Jesús se presentó en propiciación, hace esto: quita, arranca el pecado, pasa por alto, cubre por su sangre las inmundicias de nuestros pecados, para darnos una conciencia limpia para servir a un Dios puro. Él hace eso. ¿Quién puede quitar las malas acciones? ¿Quién puede quitar las malas obras del corazón? Nadie. Ninguna justicia, ninguna obra. Solo la sangre de Cristo. Solo la sangre de Cristo, hermanos. Bendicen su santo nombre. La sangre de Cristo nos limpia. Hebreos otra vez. Hebreos, por favor, 9, 14. Es el versículo que hemos usado. Y aquí hay una palabra interesante que fui al griego para escudriñar poquito más de la palabra limpiará. Verso 14: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Dice ahí que limpiará. Limpiará, del griego catarizo, es una forma de catarsis en el lenguaje español. Y la palabra catarsis significa una liberación completa de golpe. Catarsis o catartiza, una liberación completa de golpe. Hermanos, Dios cuando hace libre a alguien no lo hace libre progresivamente. No le quita las cadenas una semana y se las vuelve a poner. Y va a decir: mira, voy a esperar tu comportamiento para soltarte completamente. Te voy a soltar un día y dependiendo cómo te portes, te dejo libre, si no te vuelvo a atar. Dios no trabaja así. Cuando Dios hace libre a la persona completamente. Esta es la obra poderosa del Espíritu Santo. Y en esto creemos, en una libertad total. En una libertad total. En esto creemos. Porque esta es obra de Dios, no es obra de nosotros. Esto es obra de Dios.
Hermanos, no cambiemos la obra instantánea de Dios por una obra progresiva por nosotros, por nuestra enseñanza o por nuestra forma de ser. No, cuando Él hace una obra, Él hace una catarsis, es decir, una liberación completa de golpe. Deja ir, suelta las cadenas, completamente suelta los cerrojos y declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Yo quiero que digan fuerte esa palabra: libres. Libres. Somos libres por el poder de Cristo. Somos libres por el poder del sacrificio. Hay alguien aquí, hermanos, que fumaba tanto y Cristo lo hizo libre de la ansiedad del cigarro. Levante la mano. Gracias por ser tan sinceros. Hay alguien alcohólico y no podía dejarlo y Cristo lo hizo libre del alcoholismo. Levante su mano. Alguien, hermano, usaba drogas y Cristo lo hizo libre de la adicción. Levante su mano. Hay alguien aquí, hermanos, que ha sido libre de fornicación y de adulterio. Creo que no van a levantar mucho las manos, porque esto es como decir: caray, ¿verdad? Pero Cristo hace libre. La sangre de Cristo tiene poder. Eso es lo que la sangre de Jesucristo hace. Eso es. Nos limpia y nos libra. Diga conmigo: la sangre de Jesucristo nos limpia y nos hace libres. Salmo 103, versículo 12. Mire qué hermoso este versículo. Anótenlo en su Biblia, y muchos lo conocen de memoria. 103:12. Cuando está lejos el oriente del occidente, léanlo fuerte, hizo alejar de nosotros. Pero nosotros somos dados a andarlos buscando, ¿verdad? Andamos atrás de nuestras rebeliones, de nuestro pecado, cuando Él dice: yo los alejé. Porque cuando Él hace algo, lo hace libre completamente. Y lo dice que lo lleva a lo profundo del mar, donde nadie más se acuerde de ellos. ¿Sabes quién es el que viene a recordar el pecado? ¿Sabes quién es el que viene a recordarle el pecado? Entonces no lo estés recordando, ni seas usado para recordarle a nadie en su pecado, porque el único que recuerda el pecado es el diablo. Cuando tú has sido completamente libre, no traigas a la memoria las cosas pasadas. Yo hago cosas nuevas, dice el Señor. ¿Dónde dejamos el poder de la sangre de Cristo? Es cierto, a veces en el caminar con Cristo hemos tropezado, hemos fallado. Y también Jesús previó para cuando el cristiano, cuando Samuel Acosta fallara o tropezara en su caminar con Cristo. ¿Y sabes qué dijo? Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos. ¿Y qué hace un abogado? Va a la ley y le dice: mira, defiéndete. Y hay un camino para defenderte. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo. Usted no puede vivir, hermano, bajo un espíritu de condenación. Usted no puede vivir allá alejado, porque el diablo dice: tú nunca vas a poder avanzar, tú nunca vas a poder caminar, es que tú necesitas esto. Y yo ya caminé, tengo 20 años y mira, y me he esforzado. Sí, y no dejes de esforzarte, pero hermano, no pongamos nuestra confianza en nuestras justicias. Confiemos en la palabra de Jesús. Aleluya. Es por Cristo que nosotros somos libres. Es por Cristo. El que cree, dice la palabra del Señor. Dios ni siquiera recuerda los pecados. Vamos a Isaías, por favor. Isaías capítulo 43, versículo 25. Yo soy. Qué hermoso. Léanlo todos, léanlo. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Yo no me acordaré. Wow.
¿Cuántos alaban al Señor? Por amor a mí mismo no me voy a cortar de tus pecados. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, hermanos? Si los machos y los toros y las ovejas, cuando traían la sangre los sacerdotes y la derramaban, justificaba la inmundicia de ese pecador, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús, el Cordero perfecto? Sea bendito el nombre del Señor. Él dice que no se acuerda más. Yo soy el que borro tus rebeliones. No me acordaré, ¿qué dice? Más. Si ayer fallaste, si antier fallaste, pues la Biblia dice, no me acordaré, ¿qué? Más. Ya, suéltalo, 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 sacúdete, sacúdete, sacúdete el polvo. Dile, Cristo me justifica, soy libre, creo en Él. Creo en Él. Él es mi justicia. Él es el que perdona mis pecados, es el que borra mis rebeliones, es el que saca mi vida del hoyo, es el que me corona de favores y misericordias, es el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como las águilas. Él es, hermanos. Nuestra confianza está en Él. Nuestra confianza debe estar en Él, en Jesús. Bendice en su santo nombre. Déjeme darle un versículo más. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, ¿qué dice, hermanos? Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Después de que nos limpió de nuestros pecados, Jesús simplemente se sentó, porque los pecados fueron cubiertos, lavados, purgados, desaparecidos, terminados. Y ya no se va a volver a levantar a limpiar otra vez, porque ya lo hizo, pero ya lo hizo perfectamente. Y todo aquel que en Él cree, que no se pierda. Diga conmigo, y todo aquel que en Él cree, no se pierde, mas tiene la vida eterna. Sea bendito el Señor. Por ello, en esta tarde, hermanos, yo te invito a confiar en Jesús. Confiemos en Jesús. Él limpia todavía nuestras conciencias. Deja de estar confiando en tu seguridad, en ti mismo. No confíes en ti. Deja de estar analizando tus sentimientos. Confía en Jesús. Nuestros sentimientos a veces nos engañan. Confía en Jesús. Confía en la palabra. ¿Sabes por qué estoy aquí de pie? Porque la palabra ha sido mi confianza. Porque muchos han querido destruirme y verme como nada, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y si Él dijo, yo estoy contigo, Él está contigo. Si Él dijo, no te dejaré, no te va a dejar. Si Él dijo, no te desampararé, lo va a hacer. Y si Él dijo, te perdoné, eres perdonado por fe. Eres perdonado, eres perdonada por la fe en Cristo Jesús. Cree en esa palabra. Limpiará la sangre de Cristo vuestras conciencias. Y lo dice, de obras muertas. De obras muertas. El Señor me decía esta mañana, deja tus obras muertas. No te asegures por tus obras muertas. No te confíes en tus obras. Vuestra confianza está en Cristo Jesús. Él sea exaltado esta mañana, porque por Él estamos aquí.
Por Él subsistimos, por Él vivimos, por Él comemos, por Él estamos firmes, por Él somos libres y por Él tenemos entrada al reino de los cielos. Sea bendito el nombre del Señor. A Él sea la gloria, esa alabanza, ese aplauso sea para Él. Porque fue inmolado y con su sangre nos ha redimido. Estén de pie, hermanos, por favor. Y voy a pedir a Estelita que venga y cantemos Yo me rindo a Él. Este día es para decirle: Señor, nada soy, nada puedo, nada tengo, pero todo lo puedo por ti, todo lo tengo por ti y todo lo sé por tu conocimiento. Por ello me rindo a ti, rindo mi alma, rindo mi corazón, rindo mis pensamientos a ti. No se desconcentre, este momento es el del Espíritu Santo. No se mueva aún, no he terminado. El Espíritu Santo es cuando empieza el trabajo de la convicción o convencer los corazones. El mensaje ha sido dada, la palabra es viva, es poderosa. Yo no estoy aquí para convencer a nadie. Si el Espíritu no les convence, ¿cómo les voy a convencer yo? ¿Quién soy yo para convencerles? Es el Espíritu Santo quien lo hace. Es el Espíritu que convence de justicia, de juicio y de pecado. Es el Espíritu de Dios que está aquí, hermanos. Lucha para que tu conciencia no se haga como un cemento. Lucha para que tu conciencia no se cauterice. Y dígale al Señor: estórbame, estórbame, estórbame cuando no hago las cosas bien. Háblame cuando fallo. Redargúyeme. Redargúyeme cuando no hago las cosas en equidad, en justicia. Cuando infrinjo la ley, redargúyeme. Que mi corazón no se endurezca, Señor. Que mi corazón no se endurezca. Que cada día pueda acercarme arrepentido de mis pecados. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Yo me rindo. Oh, sí, yo me rindo. Yo me rindo. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Mientras Estelita canta, quiero invitar a alguien. Dice: hermano Samuel, pastor, yo necesito volverme a Jesús. Mi mente se está endureciendo. Yo necesito volverme a Dios. He estado sintiendo última vez, no está bien lo que haces, no está bien. Y lucho con mi conciencia. Trato de excusarme, distraerme, pero la verdad, me estoy enfriando. Me siento frío. Yo necesito otra vez volver al calor de su presencia. Alguien es sincero en esta tarde y dice: hermano pastor, yo necesitaba escuchar esto. Ore por mí. Levante su mano. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Levante su mano, no le dé pena. Que Dios te bendiga. Dios te bendiga. Siga levantando su mano si usted es sincero con el Señor. Dios te bendiga. Seguimos cantando. Salgan de su banca.